Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros. Bendición, mis hermanos, gusto de saludarles. Hoy día estamos reunidos acá en el nombre del Señor. Estamos con estos varones de reino, estos varones valientes, esforzados. En el día de hoy el Señor tiene una palabra para nuestras vidas y queremos saludarle primeramente, queremos decirle que darle la bienvenida a este espacio, a las personas que quizás no están viendo y que no conocen del Señor. Hoy día queremos hablar de un área súper importante que tiene que ver con el varón, con el área del varón como proveedor del hogar, no tan solo en lo económico, sino también en lo espiritual, en el amor, en lo afectivo, en la corrección hacia los hijos, la provisión del varón hacia el hogar. Amén, de parte del Señor. Hoy día tenemos una palabra para compartir con cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es Alexis Herrera y ya esta es la segunda ronda de programa. Ha sido un tiempo de mucha bendición donde hemos podido ver que cada tema el Señor nos ha ido hablando y nos ha ido alineando con su palabra. Así que los saludo en el amor del Señor y dejo también a mis hermanos para que puedan este día saludarles ahí también a cada uno de ustedes. Mi hermano Pedro. Hola hermanos, hola amigos. Bueno, es un agrado estar nuevamente en este programa que, como decía mi hermano, por gracia estamos acá y esperamos que sea de bendición, pues esta es palabra de Dios y es un testimonio de Dios, pues, y que Dios sea glorificado. Amén. Ahí también está con nosotros nuestro hermano Manuel Muñoz, mi hermano. Amén. Los saludo a todos en el amor del Señor, dándole las gracias al Señor primeramente por permitirnos una vez más estar delante de ustedes y saludándole en el amor del Señor, dando testimonio de que el Señor puede hacer muchas cosas en nuestras vidas y este es un reflejo de ello, que estemos delante de ustedes a través de las pantallas y la gloria y honra es para el Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Es un tiempo en el cual hoy en día, ¿cierto? Vemos como la imagen del varón en cuanto a sus roles, en cuanto a su carácter, a la esencia del varón, ha sido desvirtuada, ha sido deconstruida. Ya en los capítulos anteriores también se ha hablado acerca de esto, y nosotros hoy día vamos a hablar de un área específica, de un área que tiene que ver con la parte, digamos, de la entrega del varón hacia su familia, de proveerlos, ¿cierto?, para que ellos puedan tener el sustento, ¿ya? Como les dije al principio, no solamente vamos a hablar de lo económico, que quizás cuando hablamos de proveer es lo primero que se nos viene a la mente, ¿cierto?, pero tenemos muchas áreas en las cuales el varón tiene que proveer para su familia, tiene que dar, ¿cierto?, y entregar protección, entregar consejo, sabiduría, entregar amor, ¿cierto?, en cuanto a lo espiritual, a la formación de los hijos, y queremos hablar de esto, cómo se está hoy en día desvirtuando esta imagen, cómo el enemigo ha querido entrar, ¿cierto?, y deconstruir lo que Dios estableció desde un principio para el hombre. Amén. Y bueno, antes de comenzar con este tema tan importante, queremos presentarnos delante del Señor, queremos orar y pedirle a Dios que tome el control de esta reunión. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Pedro que pueda orar, que nos dirija, por favor, mi hermano. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este programa, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando, Señor, a nuestros corazones, a los corazones, Señor, de mis hermanos, amigos que escucharán este programa, Señor, y te pedimos, Señor, que seas hablando tú, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestras palabras, Señor, y haz tu voluntad en este programa, en esta hora, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como introducción, ¿cierto?, podemos añadir que el varón ha ido perdiendo su lugar dentro de la familia y dentro de la sociedad, o sea, ha ido siendo invisibilizado, ¿ya? ¿Por qué? Por el comportamiento, ¿cierto?, que el varón ha tenido en este último tiempo,
cómo se ha ido desvirtuando, cómo se ha ido denigrando esta imagen, y cómo también la mujer ha tomado roles que no le corresponden dentro de lo que Dios estableció, ¿cierto? Recordemos que el Señor creó al hombre, ¿cierto? Y a la mujer a su imagen y semejanza, pero Él establece roles diferentes, roles distintos, ¿ya? Con esto yo no quiero decir que la mujer no pueda trabajar, que el varón tenga que proveer. Hay cosas distintas, ¿cierto? Hay roles diferentes. O sea, el varón es el responsable de, ¿cierto?, proveer para su casa, ¿ya? Pero vemos cómo ha ido cayendo en una decadencia, cómo se ha ido alejando esta imagen que Dios ha puesto, ¿cierto? Y el rol que hoy en día el varón proyecta es distinto, ¿cierto? Vemos a muchos varones que son dependientes de sus padres, ¿cierto? Una edad que ya quizás ellos deberían ya tener, ¿cierto?, la experiencia de cómo poder sustentar un hogar. Vemos que muchas veces pasa también que la mujer la que trabaja, la mujer quizás a veces tiene una carrera y el varón quizás no la tiene, entonces el varón toma las labores del hogar, las labores domésticas, y la mujer es la que trae el sustento. Queremos ver todos estos puntos, ¿cierto? Hay un diseño original que Dios estableció, y esto es un aspecto muy importante dentro de la familia, es un aspecto que nosotros como varones, ¿cierto?, tenemos que transmitirle también a nuestros hijos y transmitirle también a nuestra esposa, ¿cierto? Y como yo les decía, no queremos enfocarnos solamente en lo económico, sino en lo espiritual, ¿cierto?, que es un área muy importante, en lo afectivo, ¿cierto? Porque un varón, cuando provee de amor para sus hijos, provee de amor con su esposa, hay una seguridad en el hogar, ¿cierto? Hay una confianza en el núcleo familiar, hay una familia que se fortalece, hay una familia que se hace, ¿cierto?, fuerte, y que esos hijos crecen seguros, esos hijos son personas que más adelante, ¿cierto?, cuando están en el Señor, Dios los proyecta y tienen la imagen correcta del diseño original de Dios, ¿ya? Es un área muy importante, hermano, que muchas veces nos cuesta como varones, ¿cierto? Pero el Señor tiene la victoria en esta área. El Señor triunfó, Jesucristo, y nos entregó la victoria de todas estas cosas, ¿cierto?, a cada uno de nosotros como varones, y los ponemos y nos alineamos con el Señor. Ahí sí. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir ya con el desarrollo del tema, y el primer tema que vamos a tocar, ¿cierto? Vamos a hablar de la necedad del varón, ¿cierto? Porque el varón muchas veces como padre de sus hijos, ¿cierto?, dice, no provee de sabiduría para su familia, no tan solo para sus hijos, sino también para su esposa. La falta de instrucción de la palabra de Dios, el no guiar a los hijos y la no corrección de los hijos. Y ahí mi hermano Manuel tiene una palabra que nos quiere compartir en esta hora. Amén. Bueno, dice Primera de Proverbio 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén, mi hermano. Solamente corregir Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Amén. Bueno, dice la palabra que al principio la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, la sabiduría es el temor a Jehová. Uno, cuando recién empieza a aprender de lo que el Señor nos quiere entregar, cuesta por la enseñanza que uno traía antiguamente. Uno no es sabio en tomar decisiones o el afecto que el Señor nos enseña. Dice, es el insensato, desprecia la sabiduría y la enseñanza, el temor de Dios.
nosotros, como decía antes, veníamos con otra mentalidad. Y gracias a Dios, el Señor nos da la libertad de poder amar y de ser enseñados. Bueno, acá en este punto queremos hablarles sobre la falta de instrucción de la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, tomando, ¿cierto?, una vida de un varón que llega al Señor, ¿cierto? Hay una de las cosas que es muy importante, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos movemos y actuamos según lo que nosotros creemos o pensamos. No podemos, ¿cierto?, entregarle sabiduría a nuestros hijos, no podemos entregarle el conocimiento de la palabra de Dios porque no lo tenemos. Y acá la provisión que tiene que dar el varón, ¿cierto?, como sacerdote del hogar, como la persona responsable de guiarlos al temor de Dios, como decía mi hermano Manuel ahí en la palabra, tiene que ver con enseñarle el temor de Dios. Vemos hoy en día que muchos jóvenes se crían en el Evangelio, ¿cierto?, crecen, pero no crecen con el temor de Dios. Bueno, el temor de Dios es algo que se revela, ¿cierto?, algo que se tiene que revelar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es uno de los 7 espíritus, pero vemos cómo nosotros como padres también tenemos que entregarles esta sabiduría, proveer a nuestra familia de este conocimiento, corregirlos cuando están mal, ¿cierto? Con el conocimiento de la palabra, no acorde a lo que nosotros pensamos. En el mundo, si lo llevamos, ¿cierto?, a una persona que está fuera, ¿cierto?, de Cristo, podemos hablar con respecto a este punto de que es una persona que muchas veces deja a sus hijos que se críen con muchas series de televisión, que se vean muchos programas que no los edifican, que se junten con amigos que quizás los van a llevar por un mal camino, y no hay sabiduría, no hay instrucción de parte de los padres, ¿cierto? No hay una guía para los hijos, no hay una corrección cuando el hijo, ¿cierto?, hace algo malo. Y esto es lo que nos quiere mostrar el Señor en este punto, que nosotros como varones, esa imagen que se ha ido desvirtuando en la sociedad, nosotros tenemos que rescatar, ¿cierto?, lo que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros como varones. Creo que es importante, hermano, que podamos entender que somos los responsables delante de Dios de proveer de sabiduría, de conocimiento, ¿cierto?, de las riquezas espirituales a nuestros hijos y a nuestras esposas. Hermano Pedro, ¿qué nos puede usted hablar con respecto a este punto de la palabra de Dios? Claro, en el mundo igual se habla de sabiduría, pero dice la palabra que la sabiduría del mundo es diabólica, es satánica, porque no está basada en la palabra de Dios, porque el mundo cree en otras cosas, no en la palabra. Y como decía mi hermano, cuando está la palabra, la guía, uno se mueve sabiamente, porque uno no se mueve conforme a mis deseos o los deseos del mundo. Me muevo conforme a la voluntad de Dios, pues. Y esa es sabiduría, porque viene de Dios, pues no es que el hombre sea sabio, porque nosotros, bueno, los casados, teniendo la guía de la palabra, pueden moverse. Eso sí, si obedece la palabra, se puede mover en obediencia y en sabiduría, porque está, como digo, haciendo la voluntad de Dios, pues, y así guía a su familia, corrige a su hijo y puede guiar su familia y proveer de amor a su esposa y a su casa, porque está moviendo conforme a la palabra y al amor de Dios, que Él lo hace, porque sin la palabra, o teniendo la palabra y sin cumplirle, sin obedecerla, soy un necio igual. Puedo conocer la palabra, pero si no la pongo en práctica, soy un necio que conoce la palabra. Es como conocer la sabiduría, pero no tenerla ahí, pero no usarla. De hecho, me hago un necio. Y peor de que el que no conoce la palabra. Amén, hermano. Bueno, yo creo que en este punto es importante y es clave, ¿cierto?, que hoy en día los padres dejan a sus hijos, se despreocupan de la educación de sus hijos, de la formación propiamente tal, no de la educación, sino que de la formación. Yo creo que esa imagen de padre, ¿cierto?, quizá un poco estricto,
quizás no como a la antigua, ¿cierto? Que eran padres que abusaban mucho de sus hijos, pero sí enseñarle al hijo, ¿cierto? Decirle al hijo, sabes que esto está mal, preocuparse de la formación de los hijos, porque hoy en día vemos que hay una despreocupación tremenda de parte del varón, ¿cierto? En cuanto a la formación de sus hijos, y vemos que los hijos se crían muchas veces con los abuelos, ven lo que quieren en la televisión, ¿cierto? Le pasamos el tablet al hijo, le pasamos el celular y que el hijo vaya viendo videos, que vaya metiéndose en las redes sociales, en TikTok, y vaya llenándose de basura, ¿cierto? De cosas que no edifican, y no hay una provisión de sabiduría, o sea, no hay un cuidado del hijo propiamente tal como varón, y creo que es una imagen que se ha desvirtuado mucho en la sociedad. Hoy día es muy difícil ver a un padre que corrija a un hijo cuando el hijo esté mal, que se preocupe de la formación espiritual, ¿cierto? De la formación afectiva, del carácter, ¿cierto? De formar el carácter de un hijo. Y creo que eso se ha perdido mucho hoy en día. Y este punto es importante, hermano, porque vemos cómo el enemigo ha desvirtuado esto, ¿cierto? Cuando el varón no toma su lugar, hay otro que lo toma. O sea, cuando nosotros no enseñamos a nuestro hijo la palabra, o cuando nosotros no formamos a nuestro hijo, ahí el enemigo tiene, hermano, tiene cierta estrategia. Cómo él ha entrado hoy en día, ¿cierto? Vemos cómo por qué la juventud hoy en día está comportándose de esta forma. Hay una necedad pero tremenda, hermano. Te habla con un joven, no quiero generalizar, pero un joven que tiene una edad, ¿cierto? Adolescente, 17 años. Vemos cómo esto pero es como deprimente muchas veces hablar con jóvenes que sus mentes están totalmente distorsionadas. ¿Por qué? Porque no hay una provisión de parte del padre en cuanto a la formación de ese hijo. Ese hijo se educó solo, lo educaron, ¿cierto? Le metieron en la cabeza quizá alguna ideología, lo formaron de una forma. Vemos como hoy en día la cantidad de horas que pasan en el colegio, y vemos como también ahí el enemigo se ha encargado de meter mucha ideología, muchas corrientes, y como padres, hermanos, como varones, tenemos que preocuparnos de la formación de nuestros hijos. Amén. Yo no sé si mi hermano quiere agregar, hermano Pedro, sí, adelante. Lo que decías tú era súper importante, porque hay muchas generaciones que se han perdido por esto, porque las familias, los esposos, hermanos, no han guiado a los hijos en la palabra, no han enseñado a temor a Dios y no han corregido. Y hay muchos hijos que están perdidos en el mundo ahora. Y es muy importante esto, porque que nos sirva de ejemplo a nosotros que, bueno, yo no soy papá todavía, pero cuando sea ponerlo en práctica y poner la palabra y disciplinar, porque si no se repite la misma historia, porque no sacamos nada de estar en la iglesia y escuchando la palabra y no entregando lo que recibimos nosotros, esa enseñanza, esa disciplina, y entregar el amor que el Señor nos insta y nos lleva a entregar. Porque repito, mucha gente se perdió, muchos hijos de padres cristianos están en el mundo y están perdidos por esto mismo. Y se repetiría si nosotros venimos del mundo, nos convertimos al Señor, y si nosotros con nuestros hijos no cumplimos esto, no enseñamos la palabra, no corregimos, no disciplinamos, no ponemos en obra la palabra, se va a pasar lo mismo que pasó con nosotros, que vinimos del mundo que nadie nos enseñó. En nuestros hijos, si no los enseñamos, se puede repetir la historia. Y nosotros estamos para guardar a los niños y marcarlos con la palabra, marcarlos con lo que Dios dice, con la verdad, para que sean niños de bien, pues, y ellos sigan esta cadena y a su hijo también los marquen con la palabra. Como dices tú, hermano, es muy importante esto, de marcar la palabra y enseñar con la palabra. Bueno, el proverbio, ¿cierto? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿cierto? No se apartará de él. O sea, si instruimos al niño, si sembramos la semilla, la palabra de Dios, proveemos, ¿cierto?, de la palabra, del alimento espiritual a nuestros hijos, en algún momento quizás él se puede ir, se puede desviar, pero esa semilla va a estar ahí adentro, hermano. Yo soy un
una persona que puede dar testimonio de esto. Ya, yo viví, me crié en el Evangelio, mi madre me llevó a la iglesia. Después de que mi madre falleció, yo me aparté, estuve afuera mucho tiempo, muchos años, pero siempre estaba esa instrucción, siempre estaba la palabra dentro de mí, hablándome. Cuando las cosas estaban malas, cuando hacía lo malo, perdón, sabía yo, ¿cierto? Había un conocimiento, había una formación, había alguien que me había provisto, ¿cierto? Y ese rol es del varón, amén. Amén, hermano. Para tocar este punto, mi hermano Manuel, le iba a preguntar justamente, adelante mi hermano. No, estaba recordando eso, porque lo que decía usted le enseñaron de pequeño, a uno también le enseñaron, y estuvo en el mundo muchas veces. O sea, yo desde chico escuchaba a mis tíos y a mi abuela, lo escuchaba hablar del temor de Dios, de la sabiduría de Dios, pero aún así, escuchando todo eso, yo me aparté, me fui al mundo, vi muchas cosas, gracias a Dios, por el amor del Señor, estoy acá. Cuesta sacar todo eso que traemos nosotros, que no sé si le pasa o no, hermano, que cuesta muchas veces esa sabiduría que el Señor entrega, porque muchas veces chocan la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, porque nosotros venimos del mundo y choca esa sabiduría de Dios cuando a nosotros nos corregían. A nosotros nos corregían a golpe, a chicotazo, o con el cinturón y todo eso. Pero la sabiduría del Señor es tan, no sé cómo explicarlo, que no nos lleva a eso. No nos lleva a corregir a nuestros hijos con golpes, sino con la sabiduría y el entendimiento del Señor, con una palabra de amor, una palabra sabia, que esa ira que en ese momento se provoca en ese niño se aplaca, o sea, se apacigua. Y eso solamente lo da Dios, y uno cuando empieza a ver esas cosas, recién uno empieza a desechar lo que traía uno del mundo, porque uno venía con eso de corregir a golpes, porque uno instintivamente cuando corrige al tiro, pero ahora no. Ahora uno le dice, mira, hay una consecuencia de lo que tú hiciste, va a haber una consecuencia. Entonces, si tú no vas por acá, donde yo te estoy diciendo que tú vayas, y si tú vas por allá, va a haber una consecuencia en este lugar. Pero si tú estás acá, vas a estar bajo mi amparo, bajo mi apoyo. Yo voy a estar contigo, así como el Señor está conmigo. Y esas palabras sabias uno antes no las conocía, ahora las está conociendo. Ahora uno habla con sabiduría y entendimiento en el amor del Señor. Hay que corregir a los niños desde pequeños. Eso nos enseña el Señor, para cuando sea más grande no se aparte del amor del Señor. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Por qué? Por nuestra mentalidad que traemos desde el mundo. Y gracias a Dios el Señor nos está cambiando. Amén. Amén, hermano. Bueno, gracias, mi hermano Manuel. Sí, bueno, usted como padre, ¿cierto? Tiene mucho que impartir en esto. O sea, usted es un varón que ya ha formado 2 hijos y está formando todavía, ¿cierto? Pero hay mucha sabiduría también ahí, ¿cierto? Y como padres es importante proveer para nuestros hijos sabiduría, temor de Dios. Y solamente para finalizar este punto, para ya terminar con este, pasar al siguiente, hay un ejemplo que la palabra nos deja, ¿cierto? Que es Elí y sus 2 hijos, Ofni y Fines, ¿cierto? Que era una familia sacerdotal. Y vemos cómo este varón, ¿cierto? No instruyó a sus hijos en el temor de Dios, consintió el pecado de sus hijos.
y vemos las consecuencias que ellos obtuvieron, ¿cierto? Ellos perdieron el sacerdocio, murieron ambos en un día en la batalla, el padre también muere, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor corta al linaje sacerdotal de la familia de Elí a causa de no proveer, de él consentir, ¿cierto?, el pecado de sus hijos. Vemos que ellos eran hombres carnales, ¿cierto?, que ministraban en el tabernáculo, pero que comían la carne cruda, ¿cierto?, se acostaban con mujeres, y vemos las consecuencias, hermano, de no proveer para nuestros hijos el temor de Dios y la sabiduría, la instrucción. Amén. Así que, pasando al siguiente punto, vamos a hablar también de la parte afectiva. Yo creo que es una parte que va relacionada con lo que hablamos anteriormente, pero tiene que ver, ¿cierto?, con proveer de amor para nuestros hijos. Cuando, lo que yo decía al comienzo, cuando un padre le da amor a sus hijos, ¿cierto?, hay confianza, hay una familia que se fortalece, ¿cierto? Y aquí, bueno, mi hermano Pedro tiene una reflexión que él me hacía hace un momento, y tiene que ver con el amor que nosotros tenemos como hijos de Dios y el amor que el mundo no puede dar. ¿Amén? Así que mi hermano Pedro, háblenos un poco acerca de eso. Claro, bueno, el amor que recibimos del Señor, ese amor es el que nosotros podemos entregar. Si no hemos recibido, bueno, en el mundo nunca tuvimos este amor, porque el amor del mundo es diferente, egoísta, no como el amor de Dios que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, y la persona, el varón, que en este caso que no ha recibido el amor de Dios, no puede dar de algo que no ha recibido. Como nosotros igualmente nosotros cuando llegamos del mundo veníamos sin ese amor, que nuestros padres quizás, como en el caso de Alexi, él tenía una madre cristiana y recibió de ese amor. Yo en mi caso yo no tenía padre cristiano y no recibí ese amor, pues llegué sin ese amor de Dios. Lo importante, muy importante, que es el amor de Dios, pues, y ahí comienza todo. Y como digo, el varón él no puede proveer de amor en este caso si no ha recibido ese amor, porque su amor estará distorsionado y será el amor que no es amor. Por el mundo, el amor es algo egoísta que no cuida, porque egoísta es un egoísmo un egocentrismo que deja de lado a su hijo por cosas que no, como decíamos delante, que no, por ejemplo, fútbol, por cosas cotidianas, cosas por satisfacer su gusto, sus deseos, deja a su hijo, a su esposa. Pero el varón que ha recibido el amor de Dios puede entregar este amor, y bueno, el amor de Dios es amor, pues, y cuando hay amor de Dios en una familia se notan los hijos, se nota en la esposa, se nota que hay una armonía, que hay paz, que hay gozo, independiente cuál sea la situación que estén viviendo. El amor de Dios es el que nos sana, el amor de Dios es el que nos liberta, el amor de Dios es el que nos hace todo el bien que podemos tener y el bien que podemos darle a los demás. Pero hermano, lo que usted nos dice, creo que es muy importante, lo que usted nos comparte en este punto, ¿cierto? Porque nosotros, cuando no tenemos el verdadero amor, ¿cierto?, que es el amor de Dios, el amor de Cristo, vamos a tratar de darle a nuestros hijos, de suplir ese amor con cualquier cosa. Y creo que esto es algo que pasa mucho en el mundo, que nosotros como varones muchas veces intentamos demostrar el amor a nuestros hijos, hacia nuestros hijos, en lo económico, ¿cierto? Le compramos a nuestros hijos las cosas que ellos quieren, no sé, la mejor marca, le compramos, ¿cierto?, el último juego, le compramos lo que está a la moda, y de esa forma demostrábamos el amor, quizás, ¿cierto? A mí me pasó con mi hija, con Martina. ¿Y qué pasa muchas veces con esto? Y aquí hay algo que es clave. Creo que por muchas veces querer demostrar ese amor de una forma equivocada, se dejan de lado los roles, ¿cierto?, en cuanto a la familia, dejamos de lado todos los otros roles de proveedor del hogar por buscar el sustento, ¿cierto?, por buscar lo económico. ¿Y qué pasa con eso?
el varón, ¿cierto?, tiene una oferta laboral afuera, se va, no sé, a trabajar a otra región, trabaja 20 por 10, por decir un turno, ¿cierto? Y se pierde una etapa preciosa con los hijos, hermano, una etapa de formación, una etapa de crecimiento, donde el hijo necesita lo económico, claramente lo necesita, ¿cierto? Pero no es lo más importante. Y se descuida esa área. Ya, yo por ahí escuchaba a un varón hace un tiempo atrás, hablaba con un varón, y él me decía que él cometió ese terrible error de irse a trabajar afuera y proveer de lo económico para su casa, ¿cierto? Porque los sueldos son mejores, ahí, en cuanto a lo laboral, ¿cierto? Es mejor, pero él se perdió una etapa muy, muy importante con su hijo, y él hoy en día es muy poca la comunicación que tiene con su hijo. Entonces, como decía mi hermano Pedro, muy importante este punto, porque por cubrir algo, ¿cierto? Por proveer en cuanto a lo económico y querer mostrar nuestro amor, ¿cierto? De esa forma, como se nos enseñó quizá, estamos descuidando lo más importante, que es el corazón de nuestros hijos, hermano. El corazón de nuestros hijos, donde nosotros tenemos que inculcarles, ¿cierto?, la palabra, estar ahí para corregirlo, estar ahí para enseñarles, estar ahí para acompañarlo, ¿cierto? Que haya una confianza, que haya una comunicación. Y acá, en este punto, quiero tomar el ejemplo de David. Quiero tomar el ejemplo de David, que fue un rey, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios, un rey victorioso, ¿cierto? Que Dios usó poderosamente, que lo toma de ejemplo, un tremendo hombre de Dios, un tremendo hombre de guerra. Pero él descuidó un área muy importante, ¿cierto? Que es el área de proveer de amor para sus hijos. Vemos, ¿cierto?, en la palabra cuando Absalón, por venganza, ¿cierto?, de lo que había hecho su hermano Amnón al tomar a su hermana Tamar, vemos las consecuencias terribles que esto le trajo a David. Descuidar, ¿cierto?, un área tan importante como la afectiva por querer dar amor, mostrando quizás lo económico o cumpliendo quizás con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestras expectativas, y dejamos de lado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Hay muchas familias que se han destruido y se han perdido por eso. Entonces, es un área muy, muy importante, hermano. Y esto no tan solo pasa afuera, sino en el reino, hermano. El Señor, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos ordenados y estamos en el Señor nos va a proveer de trabajo. La bendición dice que vas a ser bendito en el campo, en la ciudad. La bendición, si nosotros estamos en obediencia, la bendición va a estar ahí, donde nosotros tenemos que estar cerca de nuestro hogar, cerca de nuestra familia. Amén. Y quiero también en este punto dejar a mi hermano Manuel, que yo sé que también tiene algo que compartirnos con respecto a esto. Amén. Me hacía pensar, hermano, en este momento con este tema del amor. Del amor de varón a sus hijos, hacia sus hijos. Yo tenía una madre que me enseñó a dar amor solamente en lo afectivo, solamente con dinero. De la única forma que ella creía en su corazón que entregaba amor. O sea, uno se acercaba y decía, ya toma. Y me daba plata, donde yo realmente en ese momento quería lo otro, el tema que estamos hablando ahora, amor. Mi padre ya había fallecido, había muerto, y yo solamente quería acercarme hacia ella para recibir amor. Pero ella lo hacía monetariamente. Y esa enseñanza me quedó marcada a mí, donde yo, como proveedor de mi familia, hacía lo mismo. Entregaba, mi esposa me decía, me falta esto, y yo entregaba y trabajaba, se puede decir, de sol a sol, tratar de darle lo mejor a mi hija y a mi esposa en lo monetario. ¿Ah? Solamente lo monetario. Yo creía también en ese momento que yo entregándoles eso, ellos eran felices. Entregando lo monetario. ¿Por qué? Porque yo ya traía una estructura de atrás hacia acá. Pero cuando llegué al Señor
el Señor me empezó a cambiar toda mi forma de pensar. Pero aún así, hacía lo que ya traía de atrás, estando en el Señor. Inconscientemente uno lo hacía. Que yo creía que entregando lo monetario, entregaba amor, porque a ella no le faltaba nada. Supuestamente yo, no le faltaba nada. Porque uno entrega con amor, supuestamente. Porque yo trabajo para entregar a mi familia, para que a ellos no les falte nada, porque a mí me faltó. Esa es nuestra mentalidad. Entonces yo entrego eso, porque yo cuando pequeño sufría harto, sufría hambre, entonces yo no quería que a ellos les faltara lo mismo. Pero cuando empecé a conocer al Señor, el Señor me enseñó otra cosa, a entregar amor. Sí, está bien, trabajo, muchas veces llego cansado, así como estoy ahora, gracias a Dios, pero estoy en otras cosas más provechosas en este momento. Pero igual lo hago. Entrego lo que por gracia el Señor me ha dado, por mi esfuerzo en mi trabajo, pero gracias a Dios, de mi boca sale el te quiero, sale el te amo, tú eres mi princesa, ¿ah? Tú eres mi príncipe, le digo a mi hijo. Lo que antes yo no hacía, hoy lo hago, porque hay alguien que me está enseñando a amar, no a proveer también, porque el trabajador dice la palabra que es digno de su salario. Pero él me está enseñando a decir eso. Al te amo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Y gracias a Dios ellos están en la iglesia por amor a Cristo. Porque con mi mentalidad que yo traía, a lo mejor hubiesen sido igual que yo. Pero gracias a Dios no. Son como Cristo. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? La enseñanza que nos está dando. Amén, mi hermano. Amén, amén. Gracias, hermano Manuel. Qué importante lo que usted nos comparte, ¿cierto? Que nos transmite, que nos imparte, porque usted como papá, ¿cierto? En esto puede hablarnos con propiedad de este tema y es un área muy, muy en la cual se ha ido desvirtuando mucho. No tan solo la imagen del varón, no tan solo en el mundo, sino que también dentro del reino, hermano. Esto pasa mucho, descuidamos el amor de nuestros hijos y le queremos demostrar el amor con cosas materiales. Y esto pasa mucho, hermano, y que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poder amar a nuestros hijos. Amar, muchas veces tenemos el concepto equivocado de de no corregir a nuestros hijos. Y yo me he dado cuenta de eso mucho, que hay muchas personas que no corrija al niño porque a mí cuando me pegaron y cuando chico yo... Bueno, como decía mi hermano, hasta en eso el Señor nos enseña cómo debemos corregir a nuestros hijos, hermano. Y el que dice que el que ama, ¿cierto? Al que toma por hijo, el Señor lo disciplina, hermano. Y así también nosotros como padres tenemos que disciplinar y entregar a nuestros hijos. Eso también es amor, la formación de nuestros hijos. Amén. Bueno, vamos a pasar ya al otro punto. Y aquí ya viene el tema económico, ¿cierto? Ya viene el tema económico. Como decía mi hermano Manuel, también, ¿cierto? Es algo que nosotros tenemos como varones que proveer para nuestro hogar, y vemos cómo esta área también ha ido siendo desvirtuada en este tiempo. Ya los varones muchas veces no quieren tomar responsabilidades, no quieren trabajar, acostumbrados a vivir, ¿cierto? Hasta cierta edad con los padres. No voy a decir años, ¿cierto? Para que nadie se pueda sentir aludido, pero creo que es un área muy, muy importante, hermano. Y quiero leer una palabra que está en Primera de Timoteos 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén.
Bueno, acá lo que el Señor nos habla, ¿cierto? Que también como varones es nuestra responsabilidad el proveer para nuestro hogar, para las necesidades de todo tipo, ¿cierto? En cuanto a lo económico. Tenemos que proveer, ¿cierto? Como varones, el techo, el abrigo y todas estas cosas que no vienen de nosotros. Amén, que no vienen de nosotros, sino que todo lo que nosotros tenemos como varones viene de parte del Señor. Eso quiero dejarlo claro, o sea, no quiero decir con esto, no quiero hablar, ¿cierto?, de que yo soy el que proveo a mi familia, porque estaría, ¿cierto?, no estaría dándole la honra y la gloria al Señor. Pero vemos, tomándolo desde el punto de vista para una persona quizás que no ha llegado a Cristo, tomándolo, ¿cierto?, de una persona que no viene, que no está en el reino. ¿Qué podríamos hablar con respecto a este punto, ¿cierto? Que muchas veces los varones descuidan esta área, ¿cierto?, con su familia. Y esto vemos como el desorden, ¿cierto?, en lo económico, vemos como la despreocupación de un tema también importante lleva a los hijos a ser inseguros, lleva a los hijos, ¿cierto?, a buscar en otras cosas, ¿cierto?, lo que quizás muchas veces los padres no pueden suplir. Yo cuando pequeño pasé algunas necesidades también, y esto también me llevó a mí a hacer quizás de una forma que no me hubiese gustado. Pasé cosas que no me hubiese gustado vivir, hermano, pasé necesidad, y eso es muchas veces por la irresponsabilidad que los varones en el mundo tienen, ¿cierto? Un varón que no tiene a Cristo muchas veces es irresponsable, no es ordenado en el área financiera, es despreocupado, y esto pasa mucho, hermanos, esto pasa mucho, y el rol del varón se ha ido desvirtuando, se ha ido perdiendo, y vemos como muchas veces la mujer es la que tiene que tomar este rol en la casa, o muchas veces los varones que hacen se apoyan mucho también en sus padres, ¿cierto? Y vemos como hay bueno, los hijos van creciendo, también después los hijos muchas veces son los que proveen para el hogar, cuando el varón, ¿cierto?, tiene quizás alguna adicción. Vemos cómo esto trae un desorden en la familia, ¿cierto? No hay un orden, se pierde, ¿cierto?, el respeto hacia los padres, los hijos ya no ven con el temor, con el respeto que tienen que ver al varón, ¿cierto? Y ahí la esposa, la mujer es la que pasa a tomar la parte, digamos, que le corresponde al varón. Y esto pasa, hermano, esto pasa. Y acá la palabra, ¿cierto?, es clara y nos dice que si alguno no provee para los de su casa, o sea, si no trabaja, ¿cierto?, si no busca el sustento, y dice primeramente, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Bueno, acá está hablando de una persona que es convertida, ¿cierto? No le está hablando a los gentiles, él está hablando de una persona que ya ha conocido al reino y dice que es peor que un incrédulo. O sea, que aquí el apóstol es tajante. Aquí habla, ¿cierto?, claramente, y dice que esta es un área y es un rol fundamental que el varón tiene que cumplir. Amén. Y el varón tiene que hacerlo siempre, buscando la provisión que viene de parte de Dios. No la provisión, muchas veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, muchas veces buscamos, ¿cierto?, el sustento económico, las queremos arreglar, hacerlas todas, ¿cierto?, como se dice, y pasa quizás lo que hablamos un poquito antes, salimos a buscar el sustento afuera, salimos a arreglarnos por ahí como podemos, pero el Señor, ¿cierto?, tiene la provisión. Y aquí, bueno, quiero dejar a mi hermano Pedro, ¿qué es lo que nos puede usted, hermano, mencionar con respecto a esto, al área del varón como proveedor de las necesidades del hogar? Sí, lo que tú decías del varón que no provee y siendo cristiano, ahí está claro que esta persona no está obedeciendo y hay un desorden. Y lo que el Señor viene a hacer en la vida del varón, a ordenar, cuando no está, bueno, nosotros mismos podemos recibir la palabra, pero si no la ponemos por obra, no tomamos la palabra, no vamos a dar fruto. Es necesario poner por obra la palabra, y creo que el desorden en esto es clave. Y poner lo que viene a hacer el Señor a ponernos, a ordenarnos. Pues. Y esta misma palabra, no solo a los que están oyendo, viendo este programa, quizás a los de afuera que no conocen al Señor, y a nosotros mismos, que nos viene a ordenar y
a recordar que debemos hacer conforme a lo que está escrito, para que ya no haya desorden y proveer, no solo como hemos hablado en todo el programa, lo material, sino también el amor que Dios nos da. Y la palabra nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, y ese negarnos es hacer la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que el Espíritu Santo, que Cristo mismo sea en nosotros reinando. Imagínense en una familia donde esté Jesús, y Jesús guíe todo, muestre, provea, no habría ninguna necesidad, pues viviría la familia, pero como en el cielo, pues, y viviría con gozo, paz, y habría provisión abundante todo el año, pues, siempre. Y eso es lo que el Señor viene a hacer, pues, con su palabra, que si nosotros obedecemos la palabra, tomamos la palabra en fe, eso va a suceder, porque el Señor va a ir guiando todos nuestros pasos, va a ir guiando a nuestra familia, a nuestros hijos, y eso es lo que el Señor quiere, y Él se goza cuando comenzamos a dar pasos de fe y comenzamos a obedecer la palabra, porque ahí está todo. Y si no proveemos a nuestra familia, estamos negando la fe, dice que somos como incrédulos, y es porque no, el Señor nos está diciendo algo, haz esto, y nosotros no hacemos, no, es como no pescar al Señor. Como decían por ahí, 90 muchas veces por un oído no sale por el otro. O decimos amén, pero realmente no tomamos la palabra y no tomamos el peso de lo que Dios está hablando, y no obedecemos, y seguimos en nuestro desorden, y la palabra en este día nos viene a ordenar a nosotros también, a ordenar, y quizás en mi vida hay muchas cosas que están en desorden aún, y esta palabra igual me golpea, aunque aún no me caso, pero cuando tenga una familia e hijos, esto tengo que ponerlo por obra, no solo predicarla, sino practicarla, porque ese es el hijo, el verdadero hijo, el que predica la palabra y la practica, y se esfuerza en hacerla. Aunque muchas veces, bueno, humanamente es imposible, pero el Señor nos da las capacidades para hacerlo, para vencer todo lo que podamos, lo que esté obstaculizando la voluntad del Señor. Él rompe todo, y para Él nada es imposible, todo es posible. Y creo que debemos proveer nosotros primeramente de amor, y debemos darle lugar a la palabra, darle lugar al Señor para que Él pueda hacer, y pueda hablar, y como decía adelante, pueda ser Jesús en nuestra casa, en nuestra familia. Y eso creo. Amén. Amén, hermano. Bueno, solamente antes de que hable mi hermano Manuel, quería decir ahí que lo que tú dijiste, hermano, que es muy importante, y tiene que ver con la forma en que nosotros tomamos esto, bueno, como hijos de Dios, ¿cierto? Y muchas veces quizá hay cosas que pueden, porque a veces nosotros queremos proveer de muchas cosas para nuestra familia, pero quizás son cosas que a veces no son necesarias. También tenemos que, como varones, priorizar muchas veces, como tú decías, hermano, negarnos de muchas cosas, y buscar el sustento en el Señor, o sea, pedirle al Señor que nos provea. Muchas veces nosotros como varones somos muy autosuficientes, y estamos acostumbrados, ¿cierto?, aunque parezca, ¿cierto?, medio extraño lo que voy a decir, a comprar todo con dinero, pero el Señor tiene provisión, tiene multiplicación, tiene abundancia, tiene cosas que vienen del cielo, hermano, tiene dádivas que son, pero... y en cuanto a las cosas materiales estoy hablando, ¿cierto?, que son obviamente menos importantes que las espirituales, pero el Señor se preocupa de cada una de estas cosas. El Señor está preocupado porque Él es nuestro Padre, ¿cierto? Quiero tomar una palabra que está en Lucas, ¿ya? Que está en Lucas 11 al 13. La voy a leer para añadir a este punto, y luego pasa mi hermano Manuel ahí con un comentario. Y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, como estábamos hablando, ¿cierto? El Señor está preocupado. Bueno, acá está hablando, ¿cierto?, de una dádiva que es la mayor, una de las mayores cosas que el Señor nos ha dado, su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y como varones, hermanos, tenemos que saber que nuestro Dios es bueno y quiere darnos y añadirnos todas las cosas que nosotros necesitamos como varones para nuestros hijos. Amén, mi hermano Manuel. Amén. Estaba escuchando, varón,
Bueno, dice, por si alguno no provee para los suyos. O sea, todos queremos proveer a nuestra familia, a nuestros hijos, pero nos cuesta muchas veces humillarnos al Señor. Que pase Él primeramente delante. Yo lo digo personalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos humillamos delante del Señor, no nos va a costar tanto esto. Que muchas veces nos cansamos, que muchas veces corremos, porque yo he estado en ambas partes, en los dos lados, donde el Señor ha hecho las cosas por mí y cuando yo he hecho las cosas por el Señor. Cuando el Señor ha hecho las cosas por mí, hermano, fluyen las cosas. La provisión llega, pero abundantemente, con sabiduría. Y uno no sabe cómo en ese momento hay tanto. Pero cuando estoy yo y no está Dios, hay un cansancio. Está la provisión, pero hay un cansancio, hermano. Y está lo mismo en abundancia, pero uno no sabe cómo se le va. El Señor provee por nosotros. El Señor da todo por sus hijos. Él nos enseña cómo tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Nos dice el Señor, tú, tu esposa, tus hijos. La provisión viene de acá, llega a ti, llega a tu esposa, llega a tus hijos. Pidámosle al Señor, humillémonos a Él que da todo, al que provee con abundancia. Y lo más hermoso, hermano, que no es con cansancio, es con amor. Esta palabra del día ha sido muy penetrante hacia mí. Me ha hecho recordar de cuando estaba acá a cuando estoy ahora. A lo que el Señor me ha estado enseñando en todo este tiempo. A proveer a los tuyos. Pero yo primeramente. Amén. Que sea Él el centro. A veces cuesta, pero vale la pena, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Manuel. Bueno, es inevitable, ¿cierto? No hablar de Cristo en esta área porque una de las cosas que el Señor hizo, ¿cierto? En la cruz, ¿cierto? Él rompió toda maldición. Recordemos, ¿cierto? Que en Génesis, cuando el hombre cae, el Señor maldice la tierra y dice que le va a dar cardo y espinos y dice que con el sudor de su frente se ganará el pan. Y lo que usted hablaba, hermano Manuel, tiene relación con esa palabra porque cuando nosotros nos esforzamos, o sea, con nuestras fuerzas humanas, ¿cierto? Viene un cansancio, viene un desgaste, un cansancio emocional, un cansancio físico. Y esto, ¿qué nos pasa? Nos va llevando, ¿cierto? A un círculo, nos vamos metiendo en la pega, se van desgastando nuestras fuerzas.
Pero cuando nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar con el Señor, ¿cierto? En el servicio del Señor, en la palabra, estamos adorando al Señor, el Señor se preocupa, ¿cierto? De todas nuestras necesidades, se preocupa de todas nuestras áreas y suple para cada una de nuestras necesidades. Y como usted dice, ¿cierto? Cuando Israel estaban en Egipto, ¿cierto? Ellos eran subyugados, ellos con el sudor de su frente, ¿cierto? Comían el pan, pero cuando el Señor los saca por el desierto, empieza a proveerles, ¿cierto? Les da el maná, hace brotar el agua de la peña, después ellos llegan a la tierra prometida, ¿cierto? Donde fluye leche y miel, alcanzan las promesas, hermanos, y es como cada uno de nosotros, hermanos, ha podido experimentar esta bendición en Cristo, que verdaderamente, hermano, es un descanso, es un deleite como varones. Bueno, nuestra principal necesidad, ¿cierto? Es Cristo, y lo que nosotros tenemos que proveer para nuestra familia como hombres de Dios es Cristo. Esto en el mundo, ¿cierto? Se ha ido desvirtuando. En el mundo, los que no están en Cristo no conocen esto, buscan, ¿cierto? Obviamente las mejores carreras, los mejores trabajos, y es como la lógica del mundo, ¿cierto? Es como es el afán, la ansiedad, el querer tener el último vehículo, el querer tener las mejores cosas. Y el hombre de hoy en día cae en eso. Y vemos cómo por eso se descuida de muchas áreas importantes, y vemos cómo el enemigo toma lugar en la familia, en la sociedad, en lo cultural, y vemos cómo todo esto, ¿cierto?, trae destrucción, trae muerte, trae ruina, trae perdición, que es lo que el enemigo viene a hacer. Pero está el Señor Jesucristo, está el Señor, ¿cierto?, para guiarnos, para darnos esa provisión, y el Señor quiere entregarnos cosas tan buenas, hermanos. Dice que sus pensamientos son de bien, son mucho más altos que los nuestros, y tiene tantas cosas increíbles para cada uno de nosotros, una abundancia, ¿cierto?, que viene, que es sobrenatural, como decía mi hermano Manuel, cuando el Señor provee, sobrenatural. Bueno, y para terminar, vamos a leer el Salmo 23, 1, un versículo precioso, ¿cierto?, para ir ya, ¿cierto?, concluyendo con nuestro tema, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Nuestra provisión, hermanos, viene de parte del Señor. Él es el que nos provee, el que nos sustenta de todo. Amén. El que nos da vida, el que nos da salud, el que nos da sabiduría, el que nos da las fuerzas para trabajar. Cuando estamos débiles nos fortalece. Cuando estamos heridos, ¿cierto?, nos sana, nos restaura. Cuando estamos caídos nos levanta. Y es nuestro sustentador, ¿cierto? Y a través de él nosotros sustentamos y proveemos a nuestra familia. Nosotros que estamos en Cristo somos afortunados, somos bienaventurados, somos dichosos, porque tenemos, ¿cierto?, al Señor para que Él nos provea de todas y para cada una de nuestras necesidades y nos enseñe, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos al ejemplo, ¿cierto?, de Él proveyó la salvación para todos los hombres, y de ahí viene, ¿cierto?, nuestra imagen. Él es el varón perfecto, como hablaban nuestros hermanos también en el capítulo anterior. El mundo no tiene estas cosas. La imagen del varón se ha ido desvirtuando, ¿cierto? El varón caído, estoy hablando del varón que no está en Cristo. Vemos hoy en día en la sociedad cómo la mujer ha tomado un rol que le corresponde al varón. Vemos cómo hoy en día ha entrado con mucha fuerza la corriente del feminismo por lo mismo, ¿cierto? Porque la imagen del varón se ha ido distorsionando, se ha ido menguando, ha ido decayendo, decreciendo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, denigrar la imagen del varón. Y creo, hermanos, que con esta palabra podemos, y por este medio quizás estamos llegando a muchos lugares, y queremos decirle al varón que nos está viendo por las redes, que el Señor el Señor te devuelve la honra, el Señor te restaura, ¿cierto? Como hablábamos también con mis hermanos, cuando llegamos al Señor venimos avergonzados muchas veces, venimos quebrados económicamente, financieramente, emocionalmente, ¿cierto? Venimos quizás muchas veces con nuestras familias destruidas. ¿Por qué? Porque no hemos provisto de las necesidades que ellos tienen, porque no tenemos como decía Pedro, ¿cierto, mi hermano? No tenemos cómo darle lo que nosotros lo que no hay en nosotros. Si no tenemos a Cristo, vamos a tratar de darle lo mejor que nosotros podamos, pero todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra, que todas nuestras buenas obras, dice el profeta Jeremías, ¿cierto?, son trapos de inmundicia, hermano.
son trapos de inmundicia, ¿no? Y son obras que no tienen vida, sino que están en muerte. Solamente en Cristo nosotros como varones vamos a poder proveer a nuestra familia, vamos a poder sustentar del amor, de los cuidados y de la sabiduría de Dios. Así que ese es el programa del día de hoy. Le damos las gracias por poder estar con nosotros y voy a dejar ahí a mi hermano Pedro para que él se despida y después a mi hermano Manuel. Bueno, damos gracias a Dios por el programa y qué palabra al final. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Él sabe lo que nos falta, Él sabe lo que necesitamos y muchas veces nosotros pensamos y creemos saber lo que necesitamos, pero Él sabe lo que nos falta. Y nada, como dice, nos faltará. Muchas gracias a Dios por este programa y como decía mi hermano Manuel, una palabra muy, muy buena como siempre y penetrante y que nos lleva a movernos a hacer la palabra, a cumplirla. Y gracias a Dios y gracias a cada persona que esté viendo este programa porque va a ser de bendición sin duda, porque la palabra es vida, la palabra es amor, la palabra es corrección, la palabra es todo. Y gracias por la oportunidad que el Señor nos da y nos vemos en el próximo. Amén. Dale la gloria y la honra al Señor por permitirnos una vez más darle la gracia a Él y que ustedes que nos están viendo se den cuenta que de lo vil y menospreciado el Señor nos sacó y nos tiene delante de ustedes diciéndoles que Cristo les ama, que Cristo tiene muchas cosas que entregarle a cada uno de ustedes y que algún día estará delante de estas pantallas dándole la gloria y la honra al Señor igual que nosotros. Amén, gloria a Dios. Que venimos de allá abajo, que muchas veces nos costaba hablar, nos costaba expresar lo que estaba dentro de nosotros. Pero un día llegó el Señor y nos dijo, para esto te quiero. Y aquí estamos, para gloria y honra de Él. Amén. Muchas gracias por escucharnos y que lo que el Señor en este momento entregó para ustedes, así también para nosotros, les sirva, así como nos sirve a nosotros, como esta agua viva que el Señor nos da cada día. Amén, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermano Manuel. Vamos a orar para despedirnos y terminar el programa. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, has pasado delante. Tú, Señor, estás en medio de nosotros, Señor, y tú estás preocupado de poder, Señor, transmitir, Señor, a través de estos vasos, Señor, la imagen de Cristo, Señor, lo que nosotros por gracia hemos podido conocer y hemos podido alcanzar, Señor. Queremos ser luz, queremos ser sal, Señor. Queremos, Señor, llevar tu gloria a las naciones, Señor. Queremos llevar el conocimiento de tu gloria y decirle, Señor, a los hombres que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres el camino, Señor, y que tú eres el único Salvador y el único que salva, Señor. En esta hora entregamos, Señor, este tiempo, este trabajo, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Y sé que esto llegará a muchos, Señor, y será de edificación, porque es tu palabra, Señor, la que no pasará, aunque pase el cielo y la tierra. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, mis hermanos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendición. Chao, chao. Bendiciones. Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros.